textos personales. Quedamos que se trataban o que tomaban el nombre de textos personales. ¿Por qué? ¿Lo recuerdan o no? ¿No? No. Bueno. Porque eran sucesos que nos pasa a uno mismo. Ok. Y sí, eran pues sucesos, eran cuestiones que eran muy propias, y en nosotros estaba si lo queríamos compartir, si lo queríamos publicar, pero a fin de cuentas se clasificaba como personal. Vimos que hay pues históricos, vimos el diario, el cuaderno de viaje, la autobiografía, vimos, se me está escapando uno, cuaderno de viaje, diario, autobiografía, y creo que las memorias, no sé Diario si de tareas, algo así, ¿no? Diario de tareas, algo así. diario de las tareas, todo eso son tipos de texto personales, porque quedamos que nos sirven en nuestro ámbito para recordar sucesos, para escribir sobre nuestra vida, para resaltar pues cuestiones de índole personal. En este caso, en lo que te voy a estar enseñando o mencionando, son los tipos de texto expositivos. ¿Por qué expositivos? Porque son un tipo de texto que su intención es mostrar algo, es comunicar algo de manera general. Entonces, como te lo estoy poniendo ahí en la presentación, dentro de los textos expositivos se parten en tres ramitas o tres, pues, se le puede llamar divisiones. Tenemos de nuevo los históricos, tenemos los periodísticos y los escolares. En el caso de los históricos, pues tenemos la monografía y la biografía, ¿sí? Aquí yo les había dicho que en el caso de una biografía, pues bueno, ya es escribir sobre una persona nosotros. Ya vamos a pues exponer quién es esa persona, sobre qué se va a estar hablando. Y una monografía documental es recopilar pues información de todas partes sobre cierta cosa para poder mostrarlo al público. Yo creo que todos aquí, en las tareas que les hemos encargado, todos los maestros de todas las clases han podido consultar monografías, ¿o me equivoco? Sí, maestro. Sí, bueno, digo yo que soy, por ejemplo, muy fan de la música, me gusta leer sobre la vida de ciertos músicos, entonces yo consulto biografías de cuándo nació, con quién está casado, si se divorció, si sigue con esa pareja, cuáles son sus discos, qué le gusta, qué no le gusta, por meramente cuestiones culturales, sí, para entender un poquito de lo que hace. Entonces, estos son los históricos, ahorita los vemos cada uno. En el caso de los periodísticos, tenemos la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Muy bien. ¿Saben ustedes pues diferenciar uno de cada uno? Una noticia de una crónica, de un reportaje. ¿O qué debe tener para poder clasificarlos? Si yo les pongo un periódico sobre la mesa, me pueden decir, esto es una crónica, esto es una noticia, esto es un reportaje, pero todavía les falla. Digo, velo. Yo, bueno, yo uno lo que es noticia con reportaje, porque se engloba a la noticia y salen las personas a buscar más información y para sobrellevar más entendida lo que van ellos a decir. Ok, sí. Tiene que ver con el grado, bien ahí, tiene que ver con el grado de esta información que se está recopilando o que se está escribiendo para mostrar a un lector. La noticia trata de ser como, en pocas palabras, como un cebo, nada más donde te informa lo que pasó, muy objetivo, pero si quieres saber más, pues bueno, hay un reportaje o hay algo. Si el suceso está muy
muy fuerte, muy caliente, pues bueno, se hacen reportajes, se hacen de que entrevistas. Entonces, esto tiene que ver con el grado de información y de pues interés que tenga para los lectores. Y en el último caso que tenemos la reseña escolar, bueno, perdóname, los pues escolares que está la reseña escolar y el reporte de investigación. En estos dos, pues bueno, son trabajos escolares, ¿sí? Cuando yo te mencionaba en los personales, yo te decía que tienes los resúmenes, tienes las notas de clase, porque son personales. En este caso, ya una reseña escolar se la vas a mostrar a un maestro, un reporte lo vas a presentar escrito, vas a hablar sobre él, qué es lo que pasó, qué es lo que está sucediendo. Entonces, se va clasificando de esa forma. Entonces, vamos a ver las tres clasificaciones y qué tiene cada una de esas clasificaciones. Que no lo doy a la que sigue. Muy bien. Entonces, tenemos que el primero, que era la monografía, pues bueno, se usa así, es un trabajo de investigación sobre un tema específico que sustenta diversas fuentes de información, como enciclopedias, diccionarios, periódicos, libros electrónicos, entre más cosas. Entonces, lo que hace una monografía es juntar todo sobre cierto tema, sobre cierta pues, situación, y presentarlo. ¿Se han topado aquí con alguna monografía? ¿Y de qué tipo? ¿No llevan química o física o una materia que tengas que estar pues investigando cierto tema? A mí me tocó hacer el tema de la célula. De las células. Ajá. Okay. Investigar todo lo que incluía estructura y el funcionamiento. Muy bien, sí. Entonces, supongo que te topaste con alguna monografía que traía pues información de libros de texto, de documentos, de reportes que te ponía, bueno, qué es la célula, la estructura interna, externa, qué es la membrana y cómo se reproducen y no sé qué tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Recopilar pues información de todos lados para que tú lo pudieras ver y para que tú lo pudieras leer. Entonces, pues bueno, la monografía implica un trabajo de investigación, hay que ver de dónde sacamos esta información y que sean datos fidedignos y basados en hechos reales, o sea, que sean datos bien. ¿Cómo qué? Pues bueno, que consultes tal cual un libro, que consultes un sitio reconocido, que no saques pues información de el juanitotareas.com, sino que sea algo fiel para que la gente lo pueda comprender, ¿sí? Y en el caso de la biografía, que estos están muy, muy sencillos, ¿quién ha buscado la vida de alguna persona famosa que les interese? Pues creo que todos, bueno, al menos yo sí. A ver, ¿sobre quién? A mí me gusta leer mucho libros sobre de la iglesia donde yo voy. Nos dan el nombre de tal persona y por decir, ahorita tengo el de Johnny N. Lowe, o sea, es sobre lo que ha llevado el crecer sobre la vida de la iglesia. Okay. Y voy buscando más información y me topo con más libros y voy buscando más y más y te lleva a buscar más información sobre su familia, sus hijos, qué es lo que hacen sus hijos y va uno, bueno, al menos a mí me gusta enriquecerme en ese lado. Sí, te vas ahí ganchando sobre, oye, ¿por qué piensa así? ¿Qué es lo que vivió para pensar o para hacer esas cosas, ¿sí? O para publicar o tiene mucho éxito porque ha hecho esto y esto. Entonces, son meramente pues informativas. La clase pasada yo les decía que tenemos la autobiografía y en este caso tenemos la biografía. Nosotros podemos escribir las dos, ¿sí?
Nada más que en el caso de la autobiografía, somos nosotros mismos los que vamos a estar escribiendo, ¿sí? Nadie más puede escribir sobre nosotros porque ya no sería auto, sería biografía. Entonces, nada más para ahí, para que vayan pues separando. Si tú vas a escribir sobre una persona, si tú vas a redactar la vida de una persona, pues bueno, ya se considera como una biografía. Si vas a escribir sobre tu persona, sobre lo que has vivido, sobre ciertos sucesos, se considera autobiografía. ¿Cuáles son las características de una biografía? Pues bueno, son las mismas que las de la autobiografía. Respetar el orden cronológico de los sucesos y ser muy pues, objetivos en lo que se está escribiendo, porque recuerda que es pues informativo. Tú no vas a juzgar la vida de la persona, tú no vas a poner, no, fíjate que la persona estuvo muy mal que pues quisiera esto. Tú no vas a juzgar ningún hecho. Todo lo que se presenta aquí tiene que ser pues objetivo. Si fue malo, si fue bueno, si tú buscas, por ejemplo, una biografía de Charles Manson o haces una de Charles Manson, ¿saben quién es? Charles Manson. No, maestro. Era el líder de una secta de los 60 que tenía ahí dogmatizados a jóvenes, ¿sí? A jóvenes que se escaparon de sus casas y se juntaba con esos jóvenes y los obligaba a hacer cosas mediante pues un lavado como de cerebro, y esos jóvenes pues mataron gente. Entonces él estuvo en la cárcel, él no mató a nadie, pero pues por haber hecho eso, él es el actor de toda esta situación. Entonces, ¿a qué voy con este punto? A que si tú escribes una biografía sobre él, tienes que quitar a un lado tus juicios. No puedes poner, no, es un maldito porque traía a los jóvenes y les lavaba de que el cerebro y los obligaba a matar. No, tú vas a contar lo que está pasando y punto, ¿sí? Ya la persona pues hará un juicio interno, por así decirlo, y sería todo. Hasta aquí estuve bien con estos dos, que son los personales, monografía y biografía. Sí, profe. Sí. Bueno, estos son los personales. Vamos a ver. Bueno, aquí te pongo una autobiografía, perdón, una biografía de Ignacio Allende Altamirano, que es un escritor de ascendencia pues indígena, es una figura literaria en su tiempo, tiene muchas obras. Entonces, ¿qué es lo que se pone ahí? Todo lo que ha hecho, dónde vivió, todo lo que está pasando en ese momento. Fue un novelista. En la época de Porfirio Díaz era un escritor muy grande y era el jefe de una revista literaria aquí en México. Y ya, nada más se va a hablar sobre ese personaje. Tenemos, ahora sí, que yo creo que es no el más complicado, pero sí el que nos puede enganchar un poquito más. Ya entramos, ahora sí, a los textos periodísticos, ¿sí? A los textos expositivos, que son los periodísticos. Pues bueno, esto, ¿sí? La noticia, que es el primero, esto tiene que ver con la divulgación de noticias. Se escribe sobre lo que está pasando, sobre lo que se está viviendo y que sea de interés público. Aquí te pongo, la divulgación de noticias ha recorrido un largo camino, desde las epístolas familiares escritas a mano, pasa por los comunicados al pueblo de Julio César, fijar un mandato en el foro romano, los bandados reales y las peregrinaciones jularescas por tierras de caballos, hasta las complicadas organizaciones actuales que tenemos ahora como periódicos. ¿Qué te trato de comunicar con todo esto? Es que la noticia ha estado desde que estamos en pañales como especie. Antes se usaba, por ejemplo, imagínate ser un emperador de Roma y que toda la cuenca del Mediterráneo te pertenece. ¿Cómo les comunicas algo? Tienes que ir de pueblo en pueblo, mandar a un emisario con un decreto que dices que, no sé, que los impuestos van a subir un 15%, o que ahora
las tierras le pertenecen a esa persona o que va a pasar algo. Imagínate lo que tardaba en dar la vuelta la noticia. Estás hablando que había noticias que tardaban hasta años en llegar a ciertas partes. También te cuenta, por ejemplo, lo que hacían en la Edad Media. En la Edad Media, los juglares, ¿sí? Y los trovadores eran los que contaban las cosas y la vida de las personas y las noticias de ciertos lugares. Creo que todos conocen a Esther Jona. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hace él cuando canta? ¿Qué es lo que canta? Le canta mucho a las mujeres. Bueno, es su estilo, pero él lo que hace es una profesión ya pues antigua. Un trovador iba de pueblo en pueblo cantando lo que estaba pasando en otro pueblo con las personas de otro pueblo, y era la forma en la que se podían comunicar y en la que podían recibir noticias de un pueblo vecino o de cierto personaje, porque recuerda que, pues bueno, el 90% de las personas en ese entonces no sabían ni leer ni escribir, entonces ni para cuándo hicieran una carta. Entonces era la forma de llevar pues noticias. Entonces, bueno, el concepto de periódico es designar en general un impreso publicado con ciertos sucesos pues temporales de ese día o de esos 2 o 3 días, y es elaborado en una hoja grande de tamaño y de textura especial. Se publica por ejemplares y se distribuye en intervalos, ¿sí? Ya sea diario, ya sea cada 2 días, ya sea cada semana, recopilando lo más importante de los sucesos. Antes los periódicos, pues como las cosas no eran tan bravas como la que estamos ahorita viviendo, pues bueno, se tardaban un poco más en sacarlos. 2 o 3 días y juntaban lo de 2 o 3 días y lo publicaban. Ya ahorita como hay para dónde tirar, hay sucesos de todo tipo, a todo momento, pues ya es algo diario, ¿sí? Todos los días se están comunicando sobre economía, sobre política, sobre vida pública, sobre sociales, sobre todas las áreas que hay dentro de un periódico. Pues bueno, aquí yo creo que todos han visto lo que es un diario, ¿sí? Creo que todos estamos en edad que hemos pues agarrado un diario, siquiera para pegarle a un perro, pero pues, no, ahí es broma, no le peguen a los perros. No, siquiera para espantar las moscas o para algo, pero has agarrado un diario, ¿sabes en qué consiste? Digo, yo les he preguntado a mis chicos de prepa y pues bueno, ahí sí, pues es una generación que nació con el celular, entonces muy apenas conocen pues un periódico, pero nosotros que ya estamos un poquito más grandes, sí sabemos en qué consiste y para qué es pues un diario. Como les digo, se puede presentar, hay muchos que sacan noticias en la mañana y en la tarde cuando se presentan muchos pues sucesos, y hay otros que son como ediciones especiales o ciertos sucesos que no son diarios, sino simplemente se van sacando cada mes, cada 3 meses, con ciertas ediciones o ciertas noticias. Hasta ahí. Hasta aquí todo bien. Sí. Muy bien, entonces, bueno, ya entrando a cuáles son esos, pues tenemos la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista, ¿sí? Son los 4 que vamos a estar viendo. Les había mencionado a un principio que su característica principal es qué tan extenso, ¿sí? Qué tan extenso se va a estar sacando esa nota o se va a estar pues informando. Y de ahí ya va recibiendo su categoría. En el caso de la noticia, ¿sí? Pues bueno, en pocas palabras es registrar sucesos interesantes, ¿sí? Fuera de lo normal y transmitirlo a otras personas. Ahorita, digo, no sé quiénes tengan la costumbre de revisar las noticias en un diario, pero yo creo que ya son muy pocos. Pero bueno,
las ven en Facebook, las ven en otras redes sociales, ¿sí? Entonces, todo el tiempo están revisando ese tipo de, pues, de situaciones. ¿Alguien de aquí lee el periódico? ¿O lo acostumbraba? Yo sí, de hecho todavía me llega, maestro, pero ahorita con lo de la prepa ya no me da mucho tiempo de ponerme a leerlo, pero todavía me sigue llegando a mi casa. Bueno, entonces ahí todavía te llega, pero bueno, por cuestiones de tiempo. Yo creo que el celular ¿cómo se puede decir? Reemplazado, ¿sí? ¿En qué sentido? Que nada más le damos así en Facebook y vemos todas las noticias. Pero bueno, ya depende de qué es lo que seguimos. Si seguimos pues noticias de Niurka y de famosos, pues bueno, no te va a salir lo que está pasando con las cuestiones políticas y sociales y demás cosas. Pues bueno, entonces el periódico en sí tiene una vida útil muy breve, nada más sirve para ese día o para 2 días, de ahí en fuera ya no es tan importante. Nadie de aquí o muy pocos se ponen a revisar noticias de hace 10 años, de hace 15 años. ¿Por qué? Porque eran cuestiones breves, eran sucesos breves de interés común para todos que se tenían que estar pues informando. Entonces, la nota periodística, para cumplir con su objetivo concreto, debe contestar ciertas preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Sí? Son preguntas básicas que yo creo que cualquier periodista a la hora que narra se las pregunta para poder redactar sus notas. Ya sabrás que hay notas de todo tipo, desde unos periódicos pues amarillistas como otros de más renombre, pero te topas con notas y noticias de todo tipo. Yo creo que esta es una parte pues sencilla. Aquí te pongo una, digo, no sé alcanza a ver bien, pero bueno, ¿qué es lo que dice esa pequeña noticia? Dice México en el último lugar de 53 países por su manejo de la pandemia, según el listado de Bloomberg, ¿sí? Digo, esta presentación la hice el año pasado, entonces el año pasado saqué esta nota, pues bueno, creo que seguimos igual o peor, porque no nos ha llegado las vacunas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que maneja ahí? Pues lo que está haciendo México para frenar la pandemia y las estrategias. Se toma como noticia porque es un evento reciente, es un evento que hace un año, pues bueno, nos tenía todos pegados en la televisión, qué era este virus, cuándo estaba llegando, cuál era la forma en la que se transmitía. Entonces, cualquier noticia que saliera sobre eso, todos íbamos sobre él. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No se me han dormido? Todo bien, profe. En esta tarde de lunes a las 6, tarde cafetera y panera. Y con mucho trabajo. Bueno. En el caso de la crónica, ¿sí? En el caso de la crónica es un relato de hechos detallados. Aquí es parecido a la noticia, pero aquí los detalles son más más detallados en el sentido de que si menciona a una persona, te va a decir cómo era la persona. Si te menciona un lugar, te va a describir cómo era este lugar, si era una casa blanca, si tenía árboles, si era una calle y qué era lo que había en la calle. Entonces, en la crónica se tiende a ser un poquito más detallado en los sucesos. ¿Para qué? Para que el lector pueda crear todo ese mundo, ese suceso que se está viviendo, lo pueda recrear en su cabeza y pueda comprender qué es lo que se está viviendo. Entonces, es un relato de hechos o de acontecimientos detallado que tiene como elemento principal el orden temporal. Por eso se llama crónica. Por eso a un principio tiene el prefijo crono, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo. Entonces, es un orden temporal que sucede por hechos. Da una opinión, es una crónica, el autor narra lo que son los sucesos. Hay tipos de crónicas, la de opinión,
las interpretativas y las informativas. Entonces, la de esta opinión, pues el autor te cuenta, emite un juicio sobre cierto suceso, puedes hacer una crónica o puedes ver una crónica, por ejemplo, de cómo se ha manejado la pandemia en el país desde que comenzó y se empieza a narrar en orden temporal, oye, se hizo esto, no se hizo, y se puede manejar de tipo, pues, opinión. Tienes la otra que son las interpretativas, que bueno, esta no incluye el tiempo y esta opinión, sino la interpretación de los sucesos, ¿sí? Oye, pues yo fue lo que vi, fue lo que pensé y hasta ahí. Entonces tiene que ver con la interpretación. Y la última que es la pues informativa, que esta, como es informativa, pues bueno, no hay opinión, no hay un juicio, simplemente se narra el suceso tal y como sucedió hasta ahí. La crónica, al ser pormenorizadora, permite que el lector perciba el ambiente, ¿sí? De hecho, muchos autores usan la crónica en cuestiones literarias como cuentos, como novelas, como leyendas. ¿Por qué? Porque a la hora que se escribe, como es muy detallada, ¿sí? La persona que lo lee puede imaginar ese momento, puede imaginar esa situación y lo que están viviendo esas personas. Aquí te puse un ejemplo de una crónica, que es lo que dice así de forma rápida. Dice, el pasado viernes 28 de octubre se llevó a cabo en las instalaciones de Zacatenco las fiestas conmemorativas del 50 aniversario del Cine de Staff, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. La jornada dio inicio a las 12 horas en una emotiva ceremonia de bienvenida en el auditorio Arturo Rosenbluth. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le da el orden temporal a los sucesos. En este caso es informativa, meramente te está pues informando qué es lo que se vivió y qué es lo que pasó en ese momento. A diferencia de la noticia, como les digo, tiene mucho más detalles y es más extensa. Y pues bueno, el tema a lo mejor no es tan relevante para muchos o no es tan jugoso para la población. Ya aquí tienes que buscar qué tipo de crónicas pues te gustan o qué te gusta estar leyendo. ¿Alguien de aquí ha leído una crónica? ¿De cualquier tipo? No, pero parecía en mi caso, mis abuelitos me platicaban lo que sucedía del rancho, iban, yo viví esto, pasaba esto, y ya no lo hacían. Ahorita yo tenía esa duda de la crónica y lo que va diciendo, digo, ok, es eso lo que él me platicaba, lo que se vivió en su tiempo, lo que sucedía en esa área donde ellos vivían. Sí, o sea, no se cataloga como noticia porque es extenso lo que te están contando y pues bueno, a lo mejor para otras personas no les interesa lo que están contando pues tus abuelos, pero a ti sí, porque pues bueno, son tus abuelos, quieres vivir perdón, quieres saber qué era lo que vivían, entonces se va como haciendo un poquito más, es como un embudo, se va haciendo mucho más pequeño hacia el lector o hacia la persona que lo va a estar recibiendo. Por ejemplo, yo creo que todos saben sobre el caso de los niños Santoy, perdón, de Diego Santoy y los niños COS, de lo que pasó hace, creo que fueron 15 años, de los niños que mataron en Cumbres. Sí, maestro. Bueno, cuando pasó ese suceso hace 15 años, pues bueno, todo era una noticia. ¿Por qué? Pues bueno, uno de los actos más crueles que ha habido en la ciudad y a lo mejor del continente. Entonces todos los focos estaban en notas periodísticas porque era lo que se estaba vendiendo. Ya ahorita, después de 15 años, pues bueno, la gente ya no lee ese tipo de noticias, pero la gente que quiere saber un poco más lee crónicas. ¿Qué te vas a topar en la crónica? Te van a contar
de todo, qué era lo que vio este chico, qué era lo que estaba pasando, y te cuentan con lujo de este detalle todos los sucesos para que el lector sepa lo que está pasando. Yo me he topado con ese tipo de crónicas y con crónicas literarias, una de este Gabriel García Márquez, que se llama Crónica de una muerte anunciada, se la recomiendo. Es una mini novela, son 50 hojas, te tardas una hora. ¿Sobre qué trata? Trata sobre un personaje que todo el tiempo lo andan buscando para matarlo en el pueblo, y todos saben que lo van a matar, y cuando le van a avisar o cuando quieren avisarle, la persona esa ya no está en ese lugar. Un ejemplo, la persona está en la carnicería y le quieren pues avisar que lo van a matar, entonces van a la carnicería y cuando llegan ya no está la persona, se fue a la parada pues del camión. Cuando llegan a la parada ya se subió el camión, entonces nunca logran pues decirle que lo quieren matar y pues lo matan. Pero bueno, es una crónica porque va contando los sucesos con lujo de este detalle y en orden temporal. Se la recomiendo también. ¿Qué más tenemos? Tenemos el reportaje. En este caso, el reportaje es un relato periodístico informativo basado en una exhaustiva investigación por parte del reportero, que suele recopilar pues información, datos, testimonios, entrevistas, documentos, fotografías. ¿Dónde lo puedes ver? Pues bueno, yo creo que el más conocido que ves en la tele es el de reportajes de Alvarado. ¿Qué es lo que hace este señor? Va a cada municipio con cierta pues información de libros, y aparte ahí mismo pues bueno te va platicando qué es lo que están viviendo ahí las personas, qué es lo que hay, dónde está, cómo es la tierra. Entonces es algo más extenso. Digo, la gente que lo ha visto saben que dura alrededor de una hora cada uno de sus reportajes o hasta más, dependiendo qué es lo que quiera comunicar. Entonces, pues bueno, en el reportaje pues abordan temas de esta actualidad y tiene este interés de manera general, ya sea en ciencia, en tecnología, arte, cultura, entretenimiento, espectáculos, política, economía, que son pues analizados a profundidad. Hay tres tipos de reportaje que facilitan el estudio y la lectura. Tenemos el de semblanza, el científico y el explicativo. Entonces, ¿han visto algún reportaje que les haya parecido interesante? Ni uno. Bueno, entonces, como ya les está diciendo, el reportaje tiene que ver con la investigación, pero en este caso no se toma como tal. ¿Por qué? Porque la persona que lo redacta, la persona que lo está haciendo, no es el experto, por así decirlo, no es el científico, no es la persona que está haciendo tal cosa, simplemente está redactando o está comunicando lo que hizo tal persona. Tú vas a entrar a fondo para entender qué es lo que estás haciendo para poder comunicarlo al público. Entonces, dentro de los tres tipos de reportajes que tenemos, el de semblanza, pues bueno, expone la vida y la obra de cierto personaje muy a fondo. El científico, pues bueno, que son aportes de la ciencia o ciertos descubrimientos y demás. Y por último, el explicativo, que se basa en relación causa-efecto sobre ciertas cosas o sobre ciertos sucesos. Como que puede ser, no sé, puedes encontrar un reportaje sobre la economía del siglo XX, un ejemplo. ¿Y qué es lo que vas a ver? Ah, bueno, te van a dar una explicación, ¿sí? De por qué muchos países están en crisis, cuando comenzó este tipo de economía o la forma en la que vivimos, y por qué unos tienen y pues otros no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando la causa y el efecto mediante un reportaje explicativo, así como el de semblanza, que te habla sobre las personas, sobre lo que han estado viviendo, y por último el científico, que ya pues bueno,
a lo mejor tú no eres el científico, tú no eres el que hizo este invento, pero entras a profundidad para comprenderlo y poder informarlo a los demás. Y por último, la entrevista, que yo creo que todos lo han visto porque ahorita con la cuestión de la pandemia y que muchos aún siguen encerrados, pues bueno, los actores y ciertos presentadores se han dedicado a hacer lo que son podcasts, lo que son formatos de pues, entrevistas. Entonces, por ejemplo, mi esposa ve todos los domingos las de Jordi. ¿Alguien más ve las entrevistas de Jordi? Sí, está muy buena. Sí. Sí. Están las del Jordi, están las de esta señora, esta Mara Consuelo Patricia, Global. Mara Patricia Castañeda también. Ok, Mara Patricia, Castañeda. Todos sacaron esto porque pues como ya no tenían trabajo, por así decirlo, o se paró todo, pues entonces a sacar la vida de todos, a dar a conocer. Entonces una entrevista ya en sí ya no se puede presentar en un texto, pero es muy raro que alguien lea una entrevista en un texto. Todos la quieren ver en vivo, a todo color, y ver qué es lo que está pasando. Entonces, hay un entrevistador que es un periodista y hay un personaje pues entrevistado. Este formato ya lo conocemos. Muchos lo manejan como una charla, se compran ahí unas bebidas y están de que en un sillón platicando para que no se vea tan estricto pues el formato de te pregunto y me dices, te pregunto y me dices, sino para que sea una charla un poquito más fluida sin que se sienta tanto esa estructura. Entonces, la entrevista se basa en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el periodista para que el entrevistado dé una respuesta u opinión de un tema. Este texto periodístico puede usarse para obtener información o revelar al mundo sobre ciertos momentos. Entonces, te pones a ver una entrevista de un personaje que te cae bien, ¿sí? Y de ahí pues descubres que a lo mejor no te cae tan bien o sí te cae muy bien, ya dependiendo de tu juicio, pero ¿qué es lo que hace? Mediante las preguntas ir sacando esta información. Es importante que antes de empezar una entrevista se elaboren una serie de preguntas. En este caso, a lo mejor tal cual el entrevistador ya no las tiene, ¿sí? Ya no es tan estricto el formato como antes que lo hacía, por ejemplo, la Pati Chapoy o el Estorigel, que traían un script donde decía, vas a preguntarle esto, y esto, y esto, y esto, y vaya, se buscaban como que las preguntas más filosas o que podían picar algo para sacar mucha información y que la gente viera esta entrevista. Ya de que ahorita creo que es un formato un poquito más ligero, más pues accesible y que se lleva como una charla. Digo, si quiero pensar que el periodista, en este caso, por ejemplo, el Jordi o el que sea, sí trae en mente qué es lo que va a estar preguntando. Entonces, pues bueno, se pueden manejar tipos de pues entrevistas. Tenemos la informativa, que como su nombre te lo está diciendo, es pura pues información, muy objetivo lo que se está preguntando. Tenemos la interpretativa o la de pues opinión, que pues bueno, se trata de ver qué es lo que opina esta persona sobre cierto suceso o algo que está pasando. Y por último tenemos la de semblanza o la de carácter, que esta es conocer la vida de la persona, que esta es la que más nos gusta, yo creo, pues saber qué era lo que estaba viviendo, si la persona era pues infeliz o cómo salió de la pobreza o cómo tuvo una vida muy adversa y ahora está en la cima del éxito. Creo que es lo que más nos llama. Y pues bueno, ya por último, que es la clasificación de la reseña escolar y el reporte de investigación, digo, no voy a entrar a mucho detalle sobre estos. ¿Por qué? Porque digo, en teoría,
Si fuera un poquito más extensas las semanas, sí te pondría a hacer un reporte de investigación, a que trabajaras en esa parte pues documental, pero no se presa. Entonces vamos a trabajar en partes más sencillas, vamos a ver sobre qué tratas. Lo que me interesa es que sepas identificar las características y que sepas sobre qué se está hablando. Entonces, pues bueno, la reseña escolar es un tipo de texto de gran utilidad para la relación de trabajos escolares. La reseña, a grandes rasgos, debe tener un valioso contenido de cualquier tipo de obra o documento. Aquí, por ejemplo, se hace mucho las reseñas cuando en las escuelas o cuando en las universidades, bueno, cuando me tocó ser pues estudiante, eh, por ejemplo, se daba en un lapso de 2 semanas, se daban una serie de conferencias sobre X sucesos, sobre ciertos pues, pues exponentes, y el maestro te pedía una reseña de cada una de las conferencias, qué era lo que estaban diciendo, sobre qué trataba, cuál era el tema, ¿para qué? Para al final recopilar todo eso y hacer un reportaje, ¿sí? O en este caso, hacer un trabajo de investigación y presentar todo lo que se vio en ese suceso. Entonces, casi siempre se hace así en las escuelas, pero bueno, se puede manejar de fuera de las escuelas como alguien, por ejemplo, que quiera hacer un reporte o quiere hacer una investigación sobre cierta cosa, pues bueno, va tomando reseñas de cada cosa que está viendo para poder juntarlas y dar una explicación de lo que está pasando. Entonces, puede haber pues, reseñas de libros, de películas, de videos, de pinturas, de fotografías, de obras de teatro. Son muy diversas. Entonces, pues a través de estas, ¿sí? Pues permite que el estudiante sepa sobre el tema o que comente sobre el tema y ver las reflexiones u observaciones de lo que estaba viviendo. Entonces, no tiene mucho chiste. El formato en sí, pues bueno, es meramente redactar sobre qué trata, redactar las opiniones y por último cerrar con una conclusión. ¿Qué piensas sobre ese suceso, sobre esa película, sobre ese video, sobre esa pintura, sobre esa fotografía? De hecho, digo, la reseña tiene muchas variantes, ¿sí? En el caso de la reseña escolar, tienes la reseña informativa, la crítica, ¿sí? Y la comparativa. Pero bueno, ya dependiendo de qué quieras escribir o qué quieras comunicar, se va a ir ahí pues encajando. Y por último, tenemos lo que es el reporte de investigación. Digo, esto ya es un trabajo muy extenso. Lo hago, por ejemplo, con grupos que los veo 6 meses o que son de semestre, y el reporte se los estoy encargando desde la semana 2. Ojo, no lo encargo todo de golpe, sino se va haciendo una ficha de trabajo donde en tal semana tienes que presentar esto y dentro de un mes tienes que presentar tal avance para ya al final simplemente cuando se acabe pues el semestre dejen ellos pues su reporte de investigación. ¿En qué consiste? Pues bueno, es una investigación, es un proceso ordenado que consiste en la recopilación de información y presentación de esta información. Llámense libros, llámense revistas, periódicos, sucesos, algo que tú quieras comunicar y que hayas pues investigado. Para organizar esta información es indispensable seguir las etapas necesarias para elaborar un reporte, ¿sí? Entonces, tiene ciertas pues etapas, como cuáles, pues bueno, en la primera etapa casi siempre es definir el tema, ¿sí? Y las fuentes que voy a estar consultando. En la segunda pues etapa es ir ya escribiendo cierta pues información. En la tercera etapa es ver los resultados
Y en la cuarta y quinta etapa, pues bueno, presentar los resultados y a qué conclusiones se pudieron llegar. Te lo digo así de una forma escueta. Muchos autores de ciertos libros le van quitando o poniendo ciertas pues, etapas, pero en sí, de manera global, son las mismas. ¿Qué quiero investigar? ¿Qué fuentes voy a estar usando? ¿Es cierto o mediante lo que voy a estar pues encontrando voy a confirmar esta hipótesis? Si no es cierto, pues bueno, tengo que buscar otra información. Si es cierto lo que estoy yo pensando, pues bueno, sigo con la descripción documental de los trabajos y concluyo qué es lo que está pasando. Y hasta ahí, no tiene mayor chiste. Entonces, bueno, esto es el contenido de la semana. ¿Alguna duda o algún comentario que tengan? Todo quedó muy claro. O sea, sí, Digo, sí me ayudó mucho sobre, yo tenía esa duda sobre la crónica, ¿verdad? Y ahorita con lo que acaba de decir, pues ya quité esa duda que tenía. sí, yo digo, es meramente identificar las características porque todos pues siguen siendo, en el caso de la crónica y de la noticia, siguen siendo periodísticos, pero bueno, es meramente a qué tanto quiero llegar sobre cierta cosa o sobre cierto pues evento. Bueno, entonces la tarea de la semana está sencilla, es un cuestionario, ahí vienen las instrucciones, les di un poquito más de tiempo, ¿sí, Isabel? Sí, maestra. Veo que Isabel tiene la mano levantada. ¿Tienes duda, Isabel, sobre algo? No, maestro. Ah, se quedó levantada de la Sí, se anotación. quedó levantada, Ok, perdón. no te apures. Bueno, entonces les doy un poquito más de tiempo en esta actividad para que descansen, para que pasen tiempo con sus familias. Digo, si no tienen toda la semana y nada más tienen 2 días, pues bueno, para que los aprovechen. Cuídense mucho. Esto no vaya. Permítame, voy a